Bienvenidos a esta clase de hepatitis virales crónicas. En ella vamos a tener conocimientos para que puedan identificar cuáles son los factores de riesgo de las infecciones de las hepatitis virales crónicas. Vamos a poder diagnosticar, evaluar al paciente, conocer cuáles son los distintos tratamientos y el objetivo que tienen, así como conocer también algo de la hepatitis D y la hepatitis E crónica. En pantalla ven la bibliografía recomendada. Y sin más, empiezo diciéndoles que el virus de la hepatitis C tiene una prevalencia a nivel mundial muy heterogénea, siendo máxima en el continente africano, siendo actualmente en torno a unos 70 millones los infectados con una prevalencia media del 1%. Sin embargo, esa prevalencia es muy heterogénea, tal y como podemos ver en este estudio de seroprevalencia llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad en el año 2017-2018, con una muestra amplia de más de 7.000 habitantes de entre 20 y 80 años, en la que, como pueden ver, la tasa de seroprevalencia de anticuerpos fue del 0,8%, con una infección activa del 0,2%. Sin embargo, como ven en la pantalla, la prevalencia fue muy distinta según el rango de edad, máxima entre los 50 y los 50 años y 59 años, siendo además mucho más prevalente para el varón, de manera que entre 40 y 70 años podemos decir que están el mayor número de infectados, el 75% de los infectados actualmente por el virus de la hepatitis C. Y la edad tiene que ver fundamentalmente con cuál fue la vía de transmisión de este virus. Como todos sabemos, el virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre y por ello fue muy frecuente que se transmitiera entre usuarios de drogas por vía parenteral y también esnifada, o que fuera muy prevalente entre aquellos que recibieron transfusiones antes del año 90, o pacientes en hemodiálisis, o incluso que recibieron tatuajes sin medidas de control, entre otras. En esta tabla podrán ver incluso cuáles son los porcentajes para que la miren y memoricen con detalle. En cuanto el virus entra en contacto con el organismo, van a tener lugar una serie de reacciones por parte de nuestro organismo. En primer lugar, lo que va a haber va a ser una elevación de las transaminasas, que no reflejan otra cosa sino inflamación. Esa elevación de las transaminasas va a ir acompañada de la presencia del RNA del virus, de carga viral, que va a ser limitada en el caso de las infecciones agudas, que esto ocurre entre el 15 y el 35% de las veces, pero que se va a mantener en el tiempo en rojo cuando se establece una infección crónica. Además, en paralelo a esto, va a ir un aumento de los anticuerpos frente al virus de la hepatitis C en azul. Y decir que estos anticuerpos no inmunizan, de manera que no van a proteger al sujeto si se cura de forma espontánea o con tratamiento de nuevas infecciones, y que esos anticuerpos pueden estar presentes en los recién nacidos de madres con virus C positivo, pero que aclaran al cabo de 2 años. La historia natural, por tanto, de la infección por el virus de la hepatitis C puede ir hacia una infección aguda que se resuelve, sobre todo cuando es muy sintomática, cuando hay un pico elevado de transaminasas, más de 2000, con una gran ictericia, o ir hacia la infección crónica, que, como digo, actualmente se pensaba que era tan solo el 85% y puede ser incluso algo menor porque hay resolución espontánea en el tiempo. Sin duda, esa infección crónica la mayor parte de las veces puede cursar de forma sintomática o con una serie de manifestaciones extrahepáticas, pero también en el 10-20% de los casos al cabo de 20-30 años puede conducir a una cirrosis que ya deja de ser asintomática, con sus descompensaciones de en torno a un 3 a un 6% anuales, o presencia del carcinoma hepatocelular, el hepatocarcinoma, que tiene lugar entre el 1 y 5% de los casos anualmente. En cuanto a las manifestaciones extrahepáticas, son importantes conocer y destacar la cleidocroniemia mixta, la glomerulonefritis o incluso la diabetes, entre otras que también conviene tener presentes. Para el diagnóstico de la infección por el virus de la hepatitis C, lo primero que hay que hacer es determinar el anticuerpo frente al virus C mediante la técnica de ELISA. Si es negativa, significa que no hay infección, que no ha estado expuesto al virus, y en determinados grupos de riesgo sería conveniente repetirles las determinaciones, como pueden ser en centros de atención a los drogodependientes. En el caso de que sea positivo, deberemos de determinar si hay infección activa, y esto se conoce a través de la determinación de la carga viral, del RNA del virus, mediante la técnica de PCR. Si no es detectable, de nuevo, significa que no hay infección activa, que la puede haber resuelto y por eso es positivo, y se debe repetir en según determinadas circunstancias.
En el caso de que la carga viral esté presente, con puntos de corte habitualmente en las máquinas por PCR de más de 15 unidades internacionales, decimos que el RNA está presente, es detectable, habla a favor de infección activa y deberemos sin demora de evaluar el tratamiento. Actualmente, y para facilitar el diagnóstico, se lleva a cabo en lo que se conoce en un solo paso, one step, o reflex RNA, que consiste que en la misma muestra sanguínea en la que se determina el anticuerpo, si este es positivo, se efectúa la PCR para, como digo, en un solo paso, de forma rápida, conocer si el sujeto tiene infección activa. Se han hecho notables avances, como luego veremos en el tratamiento, pero sin duda también en el diagnóstico. Siempre hemos ido buscando test que sean fiables, como la ELISA y el RNA, pero actualmente buscamos que no solo sean fiables, sino también que sean cómodos, que sean accesibles a la población. Y sin duda es importante que el diagnóstico no solo se haga a través de venopunción en violeta claro, sino que también permitan las técnicas el que se pueda llevar a cabo de forma más sencilla a través de la punción dactilar con una simple lanceta, de manera que el diagnóstico sea mucho más sencillo, como también se puede hacer en saliva, de forma que incluso se pueda obtener un resultado rápido, en 20 minutos, de si el sujeto está infectado, lo cual tiene mucha importancia en determinadas situaciones en las que hay que conocer rápidamente si el paciente tiene el virus para derivarlo y que se inicie el tratamiento. Ven una dirección de YouTube que hace referencia a un vídeo que hemos hecho para adiestrar a los centros de drogodependencia de cómo se debe de llevar a cabo el test de gota de sangre seca. Por lo tanto, hoy en día el diagnóstico va un poco enfocado no solo al tradicional diagnóstico centralizado, donde era el paciente el que acudía al centro para hacerse las pruebas, de forma que actualmente vamos más hacia un modelo de diagnóstico descentralizado. Esto es el test el que se traslada donde hace falta, a prisiones, a centros de atención a drogodependiente, de manera que sea mucho más cercano y fácil. Hay una tercera modalidad que actualmente es una de las que más utilizamos, que consiste en que se haga el test donde hace falta, mediante el test de gota seca, y que sea la tarjeta de papel la que viaja al centro, de manera que tenemos lo que se llama un diagnóstico descentralizado pero integrado, lo cual facilita la gestión. También verán una dirección de YouTube y un vídeo que muestra cómo funciona este diagnóstico descentralizado. Por lo tanto, para la evaluación de la infección y de la enfermedad por el virus C, debemos de conocer el anticuerpo, la carga viral y el genotipo. Hay 4 tipos de genotipos, 6 tipos de genotipos. Actualmente en nuestro país son 4, pero actualmente tiene menos importancia, puesto que los tratamientos son pangenotípicos, independientemente del tipo de genotipo. Las transaminasas pueden ser útiles para identificar qué sujetos están en riesgo de poder padecer una infección viral y por lo tanto deben de ser tenidas en cuenta, pero no porque cuantifiquen o guarden relación con el grado de inflamación. Hay pruebas de función hepática que junto con pruebas de imágenes y los scores de fibrosis serológicos nos van a ayudar a identificar el paciente que tiene ya una cirrosis con evolución de la enfermedad de años. Y sin duda donde ha habido un gran avance ha sido en la sustitución de la biopsia hepática por